vamos a empezar con el tema del síndrome del intestino irritable, ¿sí? Todos los temas que tocamos acá, que también se trabajan en la escuela, los tocamos desde un lugar como para conocernos cada vez más, no para que nos automediquemos o para que digamos yo lo que tengo es eso, porque este diagnóstico lo tiene que dar un médico. Pero siempre está bueno conocer qué cosas pueden pasar en el cuerpo, investigar. El síndrome del intestino irritable, que lo pueden encontrar como SII, es un trastorno que lleva a dolor abdominal y cambios en el intestino, a la altura del intestino delgado y sobre todo del grueso, porque estamos hablando de colons, ¿sí? Pero puede ser que esto sea acompañado con una inflamación muy profunda del intestino delgado también. Nosotros tenemos en nuestro abdomen bajo, ¿sí? A la altura del ombligo para abajo, tenemos el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide y el recto. Y en el medio de estos intestinos gruesos, que son como un marco, tenemos una cantidad de intestinos replegados, que es el intestino delgado. El síndrome del intestino irritable se da a la altura de los colon, porque es conocido también como colon irritable, ¿sí? Pero siempre, como el cuerpo es una unidad, resulta que cuando tengo algo a la altura de los colon, el intestino delgado también sufre, se inflama y tenemos todas unas sensaciones de cuestiones más generalizadas. Las causas que se conocen hasta el momento se presentan de este síndrome son bastante claras. Pueden ocurrir después de una infección intestinal y esto se denomina síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Igualmente puede haber otros desencadenantes también. El intestino está conectado al cerebro, ¿sí? Las señales van y vienen entre el intestino y el cerebro todo el tiempo, es imparable, ¿sí? Tanto aferentes como eferentes, suben y bajan las señales de estímulos que tienen que ver con los movimientos peristálticos, es más, los chinos llaman al intestino delgado y de toda la parte intestinal el segundo cerebro, ¿no? Todos los órganos de nuestro cuerpo están regidos por el sistema nervioso, entonces el estrés, y el colon irritable no está exento de esto, el estrés, el nerviosismo, la falta de descanso, una vida muy agitada, puede ser un desencadenante también, obviamente que no para todo el mundo, pero si yo ya tengo ese lugar lábil, de producir síntomas de síndrome del colon irritable. Este síndrome puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta. Y es más común, que raro, 2 veces más común fácil en las mujeres que en los hombres. Aproximadamente 1 de cada 6 personas en los estados tiene síntomas de síndrome. Esta afección es el problema intestinal más común que lleva que los pacientes sean remitidos al especialista de intestino o al gastroenterólogo, ¿sí? Lo primero que se hace cuando uno está con esto, o sea, los síntomas pueden ser variados. Una de las cuestiones que puede pasar es que tengamos constipación o diarrea, o que variemos entre una cosa y otra. Que se calmen los dolores abdominales cuando vamos al baño, que en general si comemos harinas blancas o muchos lácteos se agudice. Muchos vienen acompañados también con sudoración, porque es tanto el dolor abdominal, con gases, con un montón de cuestiones. Y algunos, que no tiene que ver con el síndrome este del intestino irritable, pero hay gente que cuando tiene ataques de pánico también hace síntoma en toda la zona intestinal, ¿no? Lo más importante de esto es empezar viendo el tema de la comida. Obviamente siempre recordamos que hay que consultar al médico, pero el tema de cómo me estoy alimentando, la cantidad de líquido que tomo, si tomo gaseosas, si estoy comiendo alimentos que son irritantes, eso es fundamental. Otra cuestión fundamental es empezar a descansar un poquito más y también revisar esta cuestión del estrés, del nivel de nerviosismo, del nivel de exigencia que tenemos, que no nos permiten soltar, relajar. Por eso, en toda la parte que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con esto que decíamos hace un ratito chiquitito, que el intestino y el cerebro están comunicados constantemente vía impulsos nerviosos aferentes y eferentes, y que nuestro estrés puede producir muchísima irritación por la cantidad de exigencias y de falta de relax. Bueno, entonces todas las actividades que tengan que ver con soltar, como el yoga, como gimnasia holística, como las meditaciones, obviamente la reflexología, el masaje,
ejercicios respiratorios pueden ayudar muchísimo, ¿sí? Acompañados con una buena alimentación, acompañados con el conocimiento de algunas cuestiones y del trabajo de nuestras emociones, ¿no? Porque también a la altura de los intestinos son los que absorben el líquido, el intestino grueso del alimento que hemos ingerido. El intestino delgado absorbe la nutrición, ¿no? Entonces, cuando a la altura de los intestinos estamos con tanto desequilibrio, también tendríamos que empezar a relajar un poco y plantearnos qué cosas no estoy pudiendo absorber de los nutrientes, de los líquidos que necesito para vivir, de todas estas cuestiones tan importantes, tan cotidianas, que uno en general no está pensando todo el tiempo en esto, porque uno ya almuerza, come, toma agua, sale, va, viene, y no estamos pensando que si no tomo agua, o si el líquido, si cómo se absorbe en el cuerpo, o si me deshidrato. Eso lo pensamos en algún momento que estamos enfermos, o si algún familiar está enfermo y corre riesgo de. En la vida cotidiana no estamos todos los días pensando en esto. Sin embargo, el intestino recibe nuestra mala alimentación, ni hablar si comemos rápido, ¿no? ¿Cuántas veces estamos comiendo rápido en 5 minutos, charlando de trabajo? Bueno, aunque comamos una frutita, o aunque comamos un yogur, o aunque tomamos un té con unas galletitas en la hora del almuerzo mientras estoy trabajando, está bueno sentarse, no comer parado, masticar bien, tragar tranquilo, no hablar de cosas que me alteren o me pongan en una situación de más atención. Esto ayuda muchísimo también, ¿sí? Caminar, relajarse, soltar. Todo lo que tenga que ver con el estrés, el nerviosismo, las exigencias, agudizan o pueden generar también, como parte del origen, este síndrome del intestino irritable. Por eso todas las terapias naturales, todo lo que tenga que ver con la relajación, con la sedación, con bajar decibeles, con estar más tranquilos, con comprendernos, ayuda muchísimo. Y la reflexología es una de estas técnicas. Desde la reflexología podemos trabajar en los pies, en la mano o en el rostro también, ¿no? Toda la zona intestinal, porque en el pie se refleja, ¿sí? Refleja quiere decir, para los que no son reflexólogos o no conocen tanto de reflexología, que a distancia nosotros podemos trabajar el órgano. No estamos trabajando el órgano en sí, sino que se representa en una zona del pie toda la zona intestinal, y estimulando esa zona, indirectamente estoy mandando un estímulo a la zona intestinal. También en el pie se refleja todo el sistema nervioso. Tenemos el área refleja del cerebro, de hipotálamo, de hipófisis. Entonces, podemos nosotros trabajar desde el pie toda la zona digestiva con una terapia no invasiva que no duele, porque la reflexología holística no duele. Podemos trabajar el sistema nervioso, porque habíamos dicho que el sistema nervioso está comunicado constantemente con los intestinos y se mandan mensajes las 24 horas del día, ¿sí? Unos a otros, del intestino al cerebro, del cerebro al intestino. Podemos trabajar la columna vertebral, ya que desde la columna vertebral salen los nervios que irrigan a los órganos, el sistema nervioso periférico, y desde la zona sacrolumbar salen un montón de nervios que van hacia la zona intestinal, para lo cual yo también desde el pie puedo trabajar el reflejo de columna vertebral. Miren todas las cosas que se pueden ir haciendo en una sesión o en distintas sesiones para ir trabajando la relajación, la sedación y el estímulo de estos intestinos, ¿sí? Es maravilloso. Encima con una terapia que no duele, que relaja, que es un placer. Si tengo cosquillas, no me gusta que me toquen los pisos, los tengo lastimados, se puede hacer en las manos, se puede hacer en el rostro. Y nosotros en la escuela también hacemos masaje holístico. Y desde el masaje holístico también se puede trabajar la zona abdominal y la zona de la espalda con el objetivo de relajar y sedar toda la zona de los abdominales, y hacer un masaje que tenga que ver con desinflamar la zona abdominal. Se puede trabajar también la columna, directamente sobre la columna y trabajando los nervios pares y la zona que va saliendo hacia los intestinos. Se puede trabajar la sedación desde la cabeza. Así que hay muchísimas terapias. Yo les nombro lo que más hacemos en el espacio de los 7 soles, que es reflexología, masaje holístico, reflexología craneal, Reiki. Desde el Reiki es maravilloso. Entonces son todas terapias fantásticas para poder ir trabajando, ¿no?, con todas estas cuestiones. Hoy estamos hablando de la zona intestinal. Y acá les voy a leer un poquito lo que dice, por ejemplo, el libro de
de Villapiro, la conexión cuerpo-mente, porque algunas cosas no son solo cosas que decimos los que estudiamos esto, sabemos o trabajamos. Hay libros escritos, incluso Freud ya hablaba de la defecación y un montón de cuestiones del intestino grueso que después les voy a comentar. El libro de Shapiro dice que el colon es la zona donde finalmente absorbemos e integramos lo que hemos ingerido del exterior. ¿Sí? Finalmente, porque como decíamos antes, en los colon, en los intestinos gruesos, ya no tomamos los nutrientes propiamente dichos que se toman en el intestino delgado, sino que estamos absorbiendo los líquidos, ¿no? Y dice que desde aquí los desperdicios se eliminan por el recto. El colon es el primer lugar del cuerpo que siente la tensión, de modo que aquellos cambios en la realidad que nos envuelven, que resultan difíciles de digerir, se experimentan aquí. O sea, cualquier cosa que a mí me esté pasando, que me esté costando cambiar, que no pueda aceptar el cambio, que no me pueda adaptar, seguramente el intestino, poquito, mucho, pero de alguna manera va a acusar recibo. Y quienes ya tienen la predisposición, bueno, ni hablar, ¿no? La acción de los movimientos peristálticos, oleadas de contracciones musculares, desplazan el contenido del colon. Dicho con otras palabras, hay una actividad mental continuada en el proceso de selección, absorción y asimilación e integración de nuestro mundo. El cáncer del colon es ahora una de las 3 modalidades principales de cáncer que se padecen en Occidente. No cabe duda de que la dieta media occidental consiste en grandes cantidades de productos de origen animal, cereales, refinados y azúcares, y un factor de primer orden a considerar entre las causas de cáncer de colon es todo este tipo de alimentación. Bueno, el texto sigue, pero básicamente lo que está diciendo Shapiro es que, como decíamos antes, el colon es uno de los primeros lugares del cuerpo que por ahí no estamos conscientes, se tensiona cuando hay mucho estrés, cuando hay falta de descanso, mucha ansiedad, mucha angustia, ¿no? Se nos cierra toda la parte estomacal y empieza toda la parte intestinal a tensionarse. Si nos observamos un poquito más, que esto está bueno, cuando estamos nerviosos, vamos a ver que aunque no suframos de colon irritable o aunque no suframos de estas cosas, toda la zona abdominal se tensiona bastante cuando estoy nervioso, ¿no? Por ahí si tengo los intestinos fuertes y tengo una buena alimentación, no lo sienta como otras personas, pero siempre se va a tensionar el intestino cuando estamos nerviosos, ¿no? Y tiene que ver también con poder soltar, como decía Shapiro, porque por el intestino grueso se forman las heces, ¿sí? La materia fecal que vamos a después evacuar, y es ahí donde se produce la constipación, cuando no podemos soltar. Y por otro lado, Freud ya lo relaciona con el dar y recibir. Freud, el padre del psicoanálisis, a lo que es la caca, la materia fecal, la relaciona con el dar y el recibir, ya que le estamos dando algo a alguien, ¿no? El bebé está dando la caca, está mostrando que está sano a través de su materia fecal. Entonces también, cuando hay problemas de constipación, por ejemplo, y el colon irritable se representa con esto, hay que estar revisando qué cosas tengo miedo de soltar, por qué tengo miedo de quedarme sin nada. Capaz que no es en todos los planos de mi vida, capaz que en algunas cosas no quiere decir que porque yo sea constipado o esté con constipación soy una persona poco generosa. Pero hay un punto en donde cuando uno no suelta o no suelta algunas cosas es porque tiene miedo a no tener después, ¿no? A que después no vuelva, a quedarme vacío. Entonces, cuando hay problemas de constipación habría que revisar un poquitito si en algún plano de nuestra vida, aunque no sean todos, porque esto no es directamente proporcional y no es si yo tengo esto, solamente me pasa esto, ¿qué me está pasando? ¿Qué no puedo soltar? ¿En qué cosas la energía del dar y el recibir no está fluyendo? Esta confianza que tenemos que adquirir cuando uno da y cuando uno recibe, ¿sí? Y la diarrea, que es el otro síntoma del colon irritable, en los momentos que tenemos diarrea nos tenemos que plantear qué pasa que no podemos tomar, porque los intestinos también son un filtro que disciernen lo que le sirve al cuerpo y lo que no. La diarrea no permite que los nutrientes de los alimentos queden en el cuerpo. Entonces tenemos que pensar en cuáles otros aspectos de nuestras vidas, cuando hay diarrea, nosotros no estamos pudiendo nutrirnos de lo que necesitamos y dejar ir lo que nos sirve. Se va todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso lo relacionan con el dar y el recibir, la evacuación, porque es la capacidad de soltar lo que ya no sirve del cuerpo para dejar espacio para tomar lo que sí le sirve al cuerpo. Y el dar y el recibir son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Por eso cuando una persona es muy dadora y le cuesta mucho recibir, tiene que trabajar la contracara, porque en algún punto
al desequilibrarse la recepción, también el dar no es genuino. Y viceversa, aquellas personas que solamente o están más cómodas en recibir y les cuesta más dar y soltar, ¿no? Tiene que estar equilibrado el dar y el recibir. Yo necesito recibir y necesito dar. Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.